Bueno, en la clase anterior habíamos visto que habíamos instalado SQL Server, la versión Express, y yo acá podría correr Analysis Service, que sería un servicio. A ver, lo voy a correr ahora. Que la idea es que lo corran con el usuario que ya tienen en la computadora para que no estar creando un usuario nuevo. Y luego pueden correr el motor de base de datos de SQL Server y ahí van a crear la base de datos. Ahora van a ver que en la computadora, cuando lo levante, voy a tener los dos servicios corriendo. Fíjense en que en los dos tienen base de datos, pero la base de datos que tienen acá en Analysis Service es una base de datos especial o particular para trabajar con cubos de datos, mientras que la base de datos que tienen aquí en el servidor de base de datos propiamente de SQL Server es la base de datos que, con la cual ustedes van a trabajar. Entonces, bueno, ahí inició. Fíjense, tengo dos motores de base de datos. Conecto. eh, este es el motor de base de datos y el otro es el motor de análisis service. Fíjense que ahí lo está levantando. Yo en base de datos. Bueno, acá yo ya creé mi base de datos. Esto yo creo que ustedes con la práctica que ya han tenido de base de datos no van a tener problema en crear, en hacer la importación aquí a SQL Server o cuando lo hacían con Pentaho o si no, crearlo manualmente para que después puedan crear. Fíjense que yo acá tengo mi tabla de clientes, la tabla de tiempos y la tabla de ventas. La tabla de ventas es la tabla que tiene, sería la tabla de hechos, ¿no? Que tiene la cantidad y el total, y que tiene acá como clave foránea el ID de tiempo y el ID de cliente que relaciona a estas tablas, que son las tablas satélites. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase anterior? ¿Recuerdan o no? Acá tengo clientes que tiene el ID de cliente, que tiene el nombre del cliente y el domicilio, y luego tengo el tiempo, la tabla de tiempos que tienen el ID de tiempo como clave y tiene este, el trimestre, mes y año como atributos. Estas serían las dos tablas de dimensiones, digamos, y la tabla de ventas sería la tabla de hechos con las cuales yo voy a trabajar. Este esquema, ¿qué tipo de esquema es? De los que vimos ¿qué tipo de esquema sería? De los tres esquemas que habíamos visto en la clase anterior. Es un esquema con telación, un esquema estrella o un esquema copo de nieve. ¿Se acuerdan o no, chicos? Abril, Tintila, ahí está. Cuando tenían una tabla de hecho en el centro y dos tablas de dimensiones a los costados, digamos, eh, qué tipo de esquema es? Esquema Estrella. estrella. Esquema estrella. Es el más común, digamos, ¿se acuerdan que el que habíamos visto en la teoría, digamos, y el que van a practicar? Entonces, si ustedes se fijan en la teoría, bueno, acá les explica cómo podrían crear manualmente, si ustedes quieren, fíjense en crear nueva base de datos, y van creando las tablas, van creando los atributos, haciendo las relaciones. Esto lo pasemos porque esto yo creo que ustedes ya lo vieron conmigo en otras materias y ya lo tuvieron que trabajar a esto en las clases anteriores de esta materia, digamos. Pero lo único que hago es crear un esquema que relaciona la tabla de hechos, que es la tabla de ventas, con tiempo y, y, eh,
con tiempo y con clientes, ¿estamos? Entonces, esta es las tres tablas que tenemos que están dentro de esta base de datos que se llama Ventas 25 y que son las que yo quiero crear como cubo de datos. Ahora, fíjense en la teoría, lo que les dice es que una vez que yo ya tengo la base de datos, el siguiente paso es realizar la instalación de Visual Studio, ¿no? Acá hay un video si quieren, ¿no? Pero no sé si estará actualizado, ¿no? Pero fíjense en que yo tengo que acceder a esta página de Visual Studio Download. Entonces, fíjense que cuando yo accedo, me aparecen tres opciones: Community, Professional y Enterprise. ¿Cuál es la opción que yo debería descargar aquí? ¿Cuál de las tres opciones? Comunidad. De Community, porque bueno, trabajar con la más sencilla, digamos. Bueno, descargan el Community, después les piden acá, bueno, siguen la serie de pasos. Acá está en la, en la página está la versión 19, pero yo la descargué a la versión 22, 2022 y es casi lo mismo, digamos, no van a tener problemas. Una vez que yo tengo descargado el Visual Studio, el siguiente paso es correrlo. Entonces, fíjense en que luego tengo que instalar tengo que instalar la extensión Microsoft Analysis Service Project dentro del Visual Studio. Entonces, fíjense en qué es lo que hago. Corro Visual Studio, pongo crear un proyecto nuevo. Cuando creo un proyecto nuevo, le pongo agregar una solución en blanco. Esta es solamente la primera vez. Pero este es para agregar la extensión esta que le está pidiendo del análisis service con el que ustedes quieren trabajar, ¿no? Pongo un nombre cualquiera, le doy una dirección para crear. Y fíjense que acá tengo que ir a extensiones, administrar extensiones. Y en administrar extensiones tengo que agarrar y copiar, buscar la extensión, así como está Microsoft Analysis Service, y agregar esa nueva extensión, ¿no? Luego le pide que reinicien Analysis Service y ya estarían en condiciones de crear un cubo. Entonces le explico cómo crear. Yo me voy a Visual Studio. Fíjense que ahí estoy trabajando con la versión 2022. Puede ser que les pide el usuario de Microsoft primera vez. Ahí qué es lo que tendría que escribir. ¿Qué opciones? Clonar, abrir un nuevo proyecto, abrir una carpeta o crear un proyecto. Para agregar la extensión, si fuera la primera vez que lo tengo que hacer, que lo hiciera. Crear. Crear. Crear un proyecto. Crear un proyecto. Solo le pongo solución en blanco. Así decía la teoría. Le pongo cualquier nombre. Fíjense que lo va a crear ahí por defecto. Lo quiero solamente para agregar la extensión. Y después que creé mi proyecto, ¿a dónde tengo que ir para agregar la extensión? Extensiones. A extensiones. Administrar extensiones. Fíjense que me va a cargar todo lo que yo tengo, las extensiones que yo tenga habilitadas. En este caso le voy a poner Microsoft Analysis Service Project. eh, que sería, bueno, la primera que yo tengo, Microsoft, sí, esta de Microsoft Analysis Service, le pongo descargar, reinicio Visual Studio y ya voy a poder crear, digamos, eso es todo lo que tengo que hacer. El primer paso es agregar la extensión, buscar la extensión y agregarla. No lo voy a hacer ahora porque ya la tengo, digamos. Pero solo tienen que hacer eso, escribir el nombre, poner descargar, automáticamente se va a descargar, le va a pedir que reinicien Visual Studio y ya pueden crear el cubo. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense, el siguiente paso, una vez que ya agregué esta extensión, es el siguiente. Tengo que venir aquí a creación de bueno, para crear un cubo, me dice, lo primero es crear un proyecto multidimensional. Este proyecto no me va a aparecer la opción del proyecto multidimensional si no tengo
si no tengo la extensión, por eso que le explicaba hace un momento que tienen que agregar primero la extensión. Entonces voy a crear un proyecto nuevo, en proyecto le pongo proyecto multidimensional y de minería de datos de análisis service. La primera, creo que tienen dos, me parece, o capaz que la... Bueno, pero hacen clic en el primero, ponen siguiente, les aparece el nombre, la dirección donde quieren crear su proyecto. Y fíjense que acá le va a aparecer un menú que es para proyecto multidimensional. No sé si lo llegan a ver, pero tienen como opciones acá bueno, el nombre del proyecto que ustedes le pusieron hace un momento, orígenes de venta, perdón, orígenes de datos, vista del origen, cubo o dimensiones, digamos, que son los con los cuales vamos a trabajar ahora. Entonces, el primer paso es crear el origen de datos. O sea, yo voy a realizar una comunicación, digamos, el origen o la conexión con la base de datos. Se debe seleccionar orígenes de datos. Y fíjense que lo que tengo que hacer es crear un nuevo data source, ¿no? Que va a estar, tengo que poner, crear uno nuevo. Van a ver que a mí me van a aparecer varias porque yo ya tenía creada de años anteriores, pero tengo que poner crear nuevo. Acá le van a poner el nombre del servidor, o en el caso de ustedes, seguramente lo van a tener como localhost. Entonces pongan localhost y acá selecciono la base de datos. La base de datos con la cual yo estaba, que yo les mostré hace un momento, ¿cuál era? Ventas 25. Ventas 25. Entonces acá yo voy a colocar localhost, ventas 25, y luego acá, bueno, me va a aparecer el nombre con ventas 25. Luego se muestra la nueva conexión de datos. Que fíjense, cuando yo le pongo siguiente, acá me va a aparecer que yo le voy a decir que se conecte, no utilizando el nombre de usuario y de contraseña, sino la cuenta de servicio. En realidad lo podrían hacer de las dos formas, pero lo más fácil es que lo creen, que lo trabajen con la misma cuenta de usuario con la que tienen actualmente en Windows. Entonces acá le ponen el nombre de la conexión, que acá sería conexión, este, y aquí deberían, bueno, le ponemos el nombre, seleccionamos, y bueno, ya estamos listos para trabajar con el origen de datos. Eso es lo que vamos a probar a hacer ahora. Entonces, me voy, tengo que reiniciar el Visual Studio porque agregué esta extensión la primera vez. Agrego de vuelta el Visual Studio. Tengo que crear un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto tengo que crear? Multidimensional y de minería de datos. Sí, un proyecto multidimensional. Entonces pongo un proyecto, crear un proyecto nuevo. Acá busco acá que sea un proyecto multidimensional y Ahí al No, último abajo, había puesto. profe. Al último. bueno, pongo siguiente. Le voy a poner un nombre, bueno, proyecto, bueno, le dejo con el nombre que tengo por defecto 8. Si yo coloco aquí, podría llegar a cambiar el nombre, si no por defecto lo crea como proyecto multidimensional 8. Ponerle un nombre. No, no pongamos proyecto ventas 25 y le pongo crear. Fíjense que si está correctamente, eh, con la extensión y todo, acá me debería aparecer el menú que me indica que es para multidimensional. Luego entonces lo primero que tengo que hacer es crear, ven acá que dice proyecta venta 25, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, y después lo primero que tengo que hacer es crear el origen de datos. Entonces, me paro acá en el origen de datos, hago clic con el botón derecho, le pongo nuevo origen de datos, luego, bueno,
sigo los pasos, lo mismo que tenía en la teoría, que le mostraba ahí en la teoría en la página. Le pongo crear una nueva conexión. Fíjense que no tengo ventas 25, entonces voy a crear una conexión nueva. ¿Qué número voy a escribir aquí? Localhost Localhost. ¿Y el nombre de la base de datos? ¿Con qué tabla? venta ¿Con qué base de datos? ¿Ah? Ventas venta 25. 2025. Bueno, entonces busco ventas 25. Lo conveniente es que prueben la conexión. Si ustedes prueban la conexión y les sale mensaje de que se probó correctamente la conexión, pueden esbozar una sonrisa porque ya han hecho una parte, no le da problema. Le ponen a aceptar. Profe, Sí. ¿siempre es localhost o es el nombre que tenemos en los servidores de SQL Server? Mira, yo la máquina que tenía Por- anteriormente era con el nombre que yo había creado el servidor, digamos. Por eso que fíjense que en la página decía Red King, porque así se llama mi máquina en ese momento, digamos, la Novo que tenía en ese momento. Pero si no, claro. trabajarlo como localhost, si no debería tener problema, digamos. No, bueno, perfecto. Y si no entra con localhost y en nuestro servidor de SQL Server, por ejemplo, yo tengo que se llama Santiago Martínez, Deberían probar el con servidor Santiago de SQL Server. Martínez. Fíjate, en la página figura con el nombre que yo tenía en ese momento, que era en ese momento se llama Red King. En tu caso se llama Santiago Martínez. Claro. Deberías probarlo con Santiago Martínez y ¿Y debería a, entrar, digamos. Y vamos a tener que y a usted, desinstalar profe, y cómo, instalar. cómo le aparece localhost? ¿Ah? ¿A usted le aparece localhost o con otro nombre? No, te parece El con otro servidor de nombre. SQL Server. Y que depende cómo cuando vos instalaste SQL Server, cómo lo creaste, digamos. Pero vos lo podrías referenciar de cualquiera de las dos formas, digamos, con el nombre del servidor o poniendo localhost en tu máquina local, digamos. Bueno, profe. Pero debería ser de cualquiera de las dos formas, digamos. Eh, bueno, luego selecciono acá la conexión esta que estaba probando, le pongo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que debería escribir? ¿De acuerdo o no? Utilizar un nombre o la cuenta de servicio, las credenciales, voy a heredar. La cuenta de servicio, pero también la otra opción dijo que era válida. Sí, también podrían escribir la contraseña, generalmente es SA y la contraseña que le hayan creado, digamos. Cualquiera de las dos formas, mientras haga la conexión, no hay problema, digamos. Fíjense que por defecto acá le pone ventas 25, le pongamos acá para diferenciar un poco conexión, ventas 25. Fíjense que acá, bueno, termina y ya tengo mi base de datos a conexión ventas 25. Como ahí solamente hice la conexión, probé la conexión y ya estaba funcionando, digamos. Luego tengo que hacer, sigan, traten de seguir los pasos después que están acá en la página, digamos, o ven el video. El siguiente paso es ver vista de origen de datos, que ahí yo le voy a indicar cuáles son los datos, cuáles son los datos que yo quiero extraer, o sea, cuáles son las tablas y los atributos. Entonces yo hago de vuelta clic acá en vista de origen de datos, me va a decir si quiero crear un nuevo objeto, o va, si quiero, si quiero usar alguno, quiero crear uno nuevo, le pongo crear acá uno nuevo. Fíjense que aquí de vuelta, no, esto ya lo, no, esto es lo que ya hicimos ya. Bueno, cuando le pide para vista por el origen de datos, fíjense que acá yo le pongo seleccionar un origen de datos, le pongo siguiente, acá va a decir conexión a ventas 25, que es la que ya tenía, y acá yo tengo las tablas y la vista, las tablas y los atributos que yo quiero seleccionar. En este caso, fíjense en cuáles son los objetos que están incluidos aquí. ¿Hay algún objeto incluido o no? Recuerden que venta es la tabla de hecho y clientes y tiempos son las tablas de dimensiones, ¿no? ¿Hay aquí algún objeto incluido? No. No. No, es necesario
que yo agregue cuáles son las tablas, digamos, que yo le diga cuáles son las tablas con las cuales quiero trabajar. Entonces acá me dice que tengo que seleccionar las tres tablas. Fíjense que acá yo hago clic en este símbolo, mayor, mayor, y me va a agregar las tres tablas. Entonces tengo las tres tablas que están incluidas, ¿no? Le coloco nombre a la vista, que en este caso va a ser venta, le voy a poner venta 25 y finalizar, ¿no? Entonces, primero creé el origen de datos y ahora voy a crear la vista. Entonces, hago clic acá en vistas y le pongo nueva vista del origen de datos. Siguiente, va a ser conexión venta 25, que es la que yo había creado anteriormente. La base de datos venta 25 con localhost. Y me aparecen las tablas con las cuales yo quiero trabajar. ¿Con cuáles de las tres tablas quiero trabajar? Con la 3. Con las tres. Podría hacer uno por uno con este símbolo o hago con este símbolo y hago las tres de una sola vez, ¿no? Pongo siguiente. Acá me dice que, bueno, acá el nombre de la vista, para no confundir, acá le voy a poner vista venta 25. Finalizar. Y fíjense, ya tengo el origen de datos y tengo la vista con las cuales yo voy a trabajar, ¿no? Actualizando, parece. Bueno, fíjense, ahora el siguiente paso es crear el cubo. Se debe seleccionar la opción cubo, eh, la opción cubo que yo tengo aquí, y luego definir me pide el nombre de la vista y confirmar. Entonces le pido el nombre, perdón, selecciono la opción cubo y le pongo usar acá me dice si voy a trabajar con las tablas existentes, voy a crear un cubo vacío, voy a generar tabla, entonces le pongo usar las tablas existentes, son las que creé anteriormente. Defino la vista y fíjense en que lo primero que me pide es la tabla de grupo de medidas. La tabla de grupo de medidas se refiere a la tabla de hechos. ¿Cuál de las tres tablas es la tabla de hechos? ¿Ventas, clientes o tiempo? Ventas. Ventas. Entonces selecciono ventas. El grupo de medidas se refiere a la tabla de hechos, que en este caso sería ventas. Pongo siguiente. Selecciono todos los campos, o no, digamos, depende de lo que ustedes quieran, con lo que quieran trabajar, digamos. Este, bueno, acá hay un campo adicional que se llama que es recuento de ventas, que por defecto crea análisis service, que puedo no ser seleccionado, esto lo crea por defecto, digamos, si no tengo solamente la cantidad y el total. Y luego me pide que cree las dimensiones. ¿Cuáles son las tablas dimensiones? Venta es la tabla de hechos. ¿Y cuáles son las tablas de dimensiones? Tiempo y clientes. Tiempo y cliente. Fíjense que a veces yo a la tabla le pongo dim tiempo, dim cliente, como para saber, digamos, para diferenciar que estas son tablas de dimensiones, ¿no? Luego digo que esto se va a llamar cubo ventas 25 y le pongo finalizar y me va a crear el cubo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Me voy acá a cubos, selecciono nuevo cubo, siguiente, eh, y acá, ¿cuál de las tres opciones escribo? Usar tablas existentes. Usar la tabla existente, pongo siguiente, y acá me dice, a continuación debe seleccionar la tabla de grupo de medidas. ¿Cuáles son? Acá le dice las tablas porque está pensando que podría ser un esquema tipo constelación. Para ustedes, ¿qué tipo de estrella? ¿Cuál sería acá la tabla de hechos? Ventas. Ventas. La tabla de ventas. Entonces hago clic acá en tabla de ventas, porque esa es la tabla de hechos. Fíjense que acá me apareció el recuento de ventas. Lo dejo para ver qué es lo que tiene. Después pueden jugar con eso cuando armen en Power BI. Y luego me dice, selecciona ahora la tabla de dimensiones. Y por defecto me pone las demás, digamos. ¿Está bien acá que marque la 2? Tabla de dimensiones, la de tiempo y la de cliente.
¿Sí? ¿sí? Entonces pongo siguiente y ya, bueno, ahí me muestra, digamos, un esquema, dice, yo voy a tener esta tabla de hecho que es ventas y esta tabla de dimensiones formada por la tabla de tiempo y la tabla de clientes, ¿estamos? Le pongo finalizar, me equivoqué, bueno, no importa. Es que acá le puse como nombre, no le cambié el nombre al cubo, se llama vista, por qué me volvamos a hacer. No, ahí aparece, profe, la opción cambiar nombre. ¿Aparece? Ah, no la vi. Sí. Tarde. Bueno, hagamos rápido. Siguiente, nuevas tablas. Usar la tabla existente, la tabla de ventas. Siguiente, eh, las dimensiones, las dos tablas. Parece eso. Y acá tiene que ser este cubo de ventas. 25. Finalizar. Y ahí ya está creado. ¿De qué color me aparecen acá la tabla de hechos Amarillo, y la tabla de dimensiones? azul. Profe, una consulta. Sí. Ahí en la tabla de hechos que sale, en el caso que tengamos más de una tabla de hechos, por defecto se seleccionan las que son, las que se relacionan, que son tabla de dimensión, o sale toda por defecto, se seleccionan. O sea, acá en este caso, como tengo un esquema tipo estrella, selecciono solamente esta tabla de venta. Pero supongamos que yo tuviera dos tablas que tuviera un esquema tipo constelación, podría Sí. seleccionar las dos, digamos. Suponte que tenga venta 1 y venta 2. Entonces las dos tablas las seleccionaría como tabla de hechos y las dimensiones se relacionarían automáticamente según la cardinalidad con la cual tenga la clave foránea. Ah, bien. Pero por eso, acá cuando definí el cubo, tengo que definir, digamos, cuáles van a ser las tablas de hecho y la tabla de dimensiones, digamos. Ahora, esto porque lo vi en años anteriores, digamos, que tuvieron estas situaciones, digamos. Supongamos que yo tengo dos datamart, cada datamart con un tipo con una tabla de hecho y tabla de dimensiones, digamos. Lo que ustedes podrían hacer y que lo que les conviene es crear dos cubos de datos, un cubo de datos por cada datamart y después cuando lo vayan a trabajar en Power BI ustedes podrían levantar los dos y relacionarlos si quisieran, pero no hace falta que estén acá relacionados, sino que cada uno de estos trabajarlo como un cubo de datos. Vi que años anteriores tuvieron una situación así, digamos. ¿Se entiende? Yo creo que ustedes lo van a tener acá de este tipo esquema, tipo esquema estrella, digamos, pero no creo que, este, no sé si llegarán a tener algo tipo constelación, eso depende de cómo lo tengan en la práctica, pero se podría llegar a trabajar de las Es dos que hay formas. un punto de la práctica Ah, que sí tenemos más de una tabla de hechos y pero capaz que pase eso, por eso la pregunta. sí, en realidad se podría trabajar de las dos formas. Podrías trabajar acá con un solo esquema, constelación, digamos, donde vos marcas lo hecho por una tabla de hechos al principio y las tablas de dimensiones después, digamos, y automáticamente va a salir todo relacionado. O podrías tener, suponte que vos tuvieras tres tablas de hechos, hacer tres cubos, uno por cada tabla de hechos. Se puede hacer de las dos formas, digamos. ¿No? Sí, sí. Sí, se puede hacer de las dos formas. Eso, véanlo, por ahí le algún consejo en la profesora en la práctica. Fíjense, lo siguiente es hacer algunos ajustes. Si yo veo acá la tabla de dimensión de tiempo, lo único que tiene, fíjense acá la tabla de dimensión de tiempo, lo único que tiene como atributo es el ID de tiempo. Y la tabla de clientes, lo único que tiene como atributos es el ID de clientes, digamos. Pero yo no quiero, fíjense que, pero yo aquí en la tabla de tiempo, yo tengo otro atributo, trimestre, mes y año. Y en la tabla de clientes tengo el nombre del cliente y el domicilio. Entonces, lo que me dice acá en la teoría es que lo que yo debería hacer como ajuste es acá en editar tiempo y en editar tiempo arrastrar acá el trimestre, el mes y el año para que acá me aparezcan como atributos dentro de la dimensión de tiempo. Entonces,
acá no arrastró el trimestre, arrastró solamente el mes y el año, fíjense. Entonces lo arrastró y después van acá a guardar, guardan, digamos, esta configuración y entonces tienen el tiempo con los atributos que ustedes pusieron, digamos, y luego tienen el ID de cliente, hacen lo mismo con el ID de cliente, pero agregan acá el nombre del cliente y el nombre del cliente. Estamos, fíjense que acá también tenía el domicilio y el domicilio no lo agregué. Ustedes pueden decidir con qué atributos quieren trabajar o no, digamos, ¿no? Entonces sería el siguiente paso, que sería hacer algunos ajustes con los atributos con los cuales quiero trabajar. Entonces, yo en tiempo, yo tengo que venir acá a editar dimensión tiempo. ¿Y cuáles son los atributos que quiero agregar acá para que me aparezcan dentro de la dimensión? Fíjense que acá solamente tengo el ID nada más, pero yo no quiero que me aparezca solo el ID, quiero que me aparezcan otros atributos. ¿Qué es lo que, para que me aparezcan estos atributos, qué es lo que tendría que hacer? Para que me aparezca el trimestre. Tengo que arrastrar, profe. Arrastrarlo. Entonces vengo acá a trimestre, selecciono trimestre y lo arrastro. Fíjense que acá ya está el trimestre. Supongo que también quiere el mes, selecciono el atributo de mes y lo arrastro. Selecciono el año y lo arrastro. Fíjense que se puso al principio porque lo acomoda alfabético, pero acá saben, digamos, cuál es la clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria dentro de esta tabla? ¿Cuál es la clave primaria dentro de la tabla de tiempo? La parte que Y la de TV tiempo. ¿Aire tiempo? ¿Ah? ¿Aire tiempo? El ID de tiempo. Entonces le pongo guardar. Desea guardar dentro del cubo, le pongo que sí. Y ya va a guardar. Entonces yo acá vuelvo de vuelta al diseño. Si yo pongo acá los atributos, fíjense que ya me aparecen los demás atributos, digamos. Lo mismo voy a tener que hacer con cliente, digamos. El cliente por defecto solo me aparece el ID. Si yo quiero que me aparezca el nombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrastrar el Arrastrarlo. cliente. Selecciono acá el nombre. Lo dejo ahí. También quiero el domicilio, lo arrastro y lo dejo ahí. Si le pongo guardar, dice que va a guardar dentro del cubo, le digo que sí. Y luego pongo acá el diseño. Y si yo vengo acá a atributos de tiempo, ya tengo los demás atributos. Y en clientes ya tengo los demás atributos, ¿no? Ahora, hasta acá ya lo único que hice fue crear mi cubo, que esto es como crear un esquema, digamos, es como que ustedes hubieran hecho, sería como una especie de clase abstracta, algo así, solamente tengo la idea, digamos, pero hasta ahora no hice nada, digamos, no lo tengo físicamente hecho. Si yo me fijo acá en bueno, no hice la conexión, hago la conexión con Analysis Service. Fíjense, si yo me conecto con Analysis Service como base de datos, no tengo proyecto clase 25, no tengo la de este año, ¿se ve? No tengo la base de datos, es solamente un esquema, digamos. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría que tendría que hacer? Es el siguiente. Hasta acá no hay problema, ¿no? Lo único que hice fue crear un esquema de cubo de datos. Hasta acá no. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Columnas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Fíjense que ahora lo que tengo que hacer es hacer el proceso, digamos, de análisis serio para que se cree la base de datos. Entonces, esto, lo que les voy a mostrar ahora, son posibles errores que ustedes pueden llegar a tener. Puede que lo solucionen todo y que nunca tengan problema, o pueden ser que por lo menos les muestro los errores más comunes que pueden llegar a tener. Cuando yo me paro acá en el proyecto que yo creé,
lo que tengo que hacer es clic en el botón derecho y procesar, digamos. Procesar lo que va a hacer es crear la base de datos dentro de Analysis Service con toda la estructura que yo le dije que cree, con todos los campos, atributos, relaciones que le dije que cree. Bueno, me puede pedir el nombre, me puede pedir la contraseña si es que, creo que no me pida porque no me acuerdo. Y luego me fijo acá, fíjense que acá me dice, tengo este proyecto, ¿querés ejecutar? Le pongo ejecutar y si pone ejecutar me va a salir si hay errores o no. Fíjense, acá tengo varios rojos, digamos, que me está diciendo que hubo varios errores en la conexión, ¿no? Supongamos que, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Me voy al proyecto que yo estoy armando, hago clic en el botón derecho y ¿qué debería ejecutar o qué debería realizar? Procesar. Proceso. El contenido del servidor, bueno, esto siempre le aparece el mensaje este, pone que sí. Fíjense ahí está creando, se está conectando a la base de datos. Una vez que yo tengo acá mi proyecto, ¿qué es lo que debería realizar? Ejecutar. Ejecutar. Le pongo ejecutar y ahí empiezo a ver. Fíjense que ahí creo la base de datos, creo la tabla de hechos, creo la tabla de dimensiones y no hubo problema. Cerrar, ya se hizo todo bien, salió todo verde, digamos, no hubo problema. Y si yo entro acá a este, Analysis Service, yo pongo acá en base de datos, clic, ¿cómo se le había puesto como proyecto? Lo saquemos. Cierro, vuelvo a conectarme, base de datos. Ahí está, proyecto 2025, ¿lo ven? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense, el origen de datos, conexión 2025, que cree la vista del cubo de datos con la tabla, el grupo de medida, bueno, la tabla de hecho que es venta y la tabla de dimensiones que tengo. Y luego no saltó ningún problema, digamos, lo creé sin problema. O sea que yo ya, en estas condiciones, ya tranquilamente lo podría levantar en Power BI. Ahora, en la práctica no es tan fácil, digamos, en la práctica generalmente le salen algunos de estos errores y les quiero mostrar porque son con los que seguramente alguno de ustedes va a estar renegando, digamos, pero se lo muestro de antemano para que si pueden lo corrijan, digamos. Como se puede observar, se observaron una serie de errores. Este, la corrección del primer error es el nombre del servidor. En este caso, fíjense en que si yo hago clic en el botón derecho acá en la base de datos, bueno, acá eliminó, digamos, la base de datos. Y después vino acá el proyecto multidimensional al que yo estaba armando. Y fíjense que me voy a la última opción que dice propiedades. En este caso, lo que me pedí es que trabaje por defecto con el servidor que sea localhost, digamos. A mí me pasaba en que cuando yo creé la primera vez el servidor se quería conectar con el servidor que yo le había puesto por defecto, que mi máquina era Red King, en el caso de, creo que Santiago me dijo recién, ahí le va a aparecer Santiago Martínez, entonces va a tener que cambiar acá en las propiedades de Santiago Martínez y ponerle localhost. Escuchen, ¿qué es lo más conveniente, digamos? Que siempre cuando yo creo acá la base de datos multidimensional, la borren directamente y que yo vuelva a trabajar acá, a hacer de vuelta, digamos, para que la vuelva a crear y no me dé problemas, digamos. Yo podría volver a compilar o recompilar, digamos, pero con tablas tan chicas como la que, con base de datos tan chicas como la que tienen ustedes, pongan el eliminar y vuelvan a crear, digamos, para ver si siguen saltando errores o no, digamos.
Fíjense que en este caso la única situación fue que tuve que cambiar acá el nombre del servidor que tenía antes y en vez de ese nombre del servidor le puse localhost y funcionó, digamos. Ese es un error que a veces salta, digamos, ¿no? Fíjense que después lo vuelvo a ejecutar y me vuelve a dar otro error. Me dice error interno. Bueno, este error que aparece acá en particular es por es un tema de derecho de usuario, que esto sí le va a aparecer, yo creo que no sé si a todos, pero a la mayoría, que es porque yo tengo que darle derecho a que Analysis Service pueda crear o pueda trabajar con ese usuario para que pueda crear la base de datos, ¿no? ¿Cuál es la forma de darle derecho? Es abrir el administrador de configuración de SQL Server. Entonces, abro yo acá el administrador de configuración de SQL Server. ¿Se acuerdan que en Java ustedes tenían que poner el seteo de Java? ¿Se acuerdan o no? Que diga Java Path. ¿Se recuerdan o no? Lo que hicieron programación concurrente. ¿Recuerdan o no que tenían que setear el archivo, el path de Java para que esté dentro del... Agustín Albarracín está? ¿Pueden ver acá la pantalla, chicos? Sí, Bueno, esto es similar al seteo que ustedes hacían en Java con el path. Recuerden que acá configuran cuál es el usuario que pueden acceder, digamos, al motor de base de datos. Entonces acá fíjense en que lo que le dice que tienen que venir acá a SQL Server Analysis Service, que sería a esta opción, hacer clic en el botón derecho, propiedades, creo que era. Si hace clic en propiedades, fíjense, en propiedades, copian el nombre de la cuenta de la instancia de SQL Server, copian el nombre que tienen aquí. Cuando lo copian, se van a la seguridad y dentro de seguridad, acá en inicio de sesión, agregan ese usuario. Por defecto no aparece, entonces hace clic en el botón derecho en inicio, nuevo inicio de sesión, y le dicen que van a utilizar la autenticación de Windows con este usuario que es el MSQL Server o Lab Service, que es el usuario que aparece aquí, digamos, ¿no? O sea, estaba creado dentro de Analysis Service, pero no tenían el derecho para acceder dentro de seguridad. Entonces, lo que hago es copiar el usuario y permitirle agregar el usuario ese dentro de seguridad y darle los derechos para la base de datos que usted quieren trabajar, que en este caso sería para ventas 25, digamos, ¿no? Entonces le dan derecho de lectura y que sea público. Entonces este venta 25, fíjense que acá le va a aparecer el usuario por defecto. Esto lo van a hacer solamente la primera vez, digamos. Y podrían después poner recompilar y procesar de nuevo y va a funcionar, digamos. Ahora mi consejo es que ustedes borren la base de datos que estaba en Analysis Service y la vuelvan a crear, digamos. Ese es mi consejo, digamos. Pero pueden utilizar la opción esta de recompilar, ¿no? Y ahí ya estarían para hacer la conexión de la base de datos de Analysis Service, que es la que yo acabo de crear, digamos, o la que se crea automáticamente con el cubo. Fíjense que acá es proyecto venta 25, hacerlo con Visual Studio. Hecho con Visual Studio y conectarlo directamente con Power vía esto. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? profe, cuando usted dice eliminar, eliminamos eso que mostró recién en SQL Server. No, en Analysis Service. Claro, sí, y Fíjate, suponete, o usted, yo quiero eliminar, ¿no? Voy a cerrar esto. Dentro de la base de datos yo tengo acá proyecto venta 25. Suponete que te saltó un error, yo lo borro, lo elimino directamente. Lo elimino, ya no me aparece. Entonces después de vuelta, corrijo el error que yo haya tenido
Entonces me voy acá a proyecto 2025, pongo de vuelta a proceso, me va a decir que bueno, lo va a generar de nuevo, le digo acá a ejecutar y lo vuelve a crear. Fíjate que si te da todo bien, estas son algunas advertencias, pero no te salió nada con rojo, porque todo lo hizo correctamente. Entonces yo ya puedo cerrar, cierro, cierro y ya está, digamos, pues está creado correctamente, se implementó correctamente. Si yo saliera acá bueno, si yo desconecto y vuelvo a conectar con Analysis Service, volvió a crear la clase de proyecto 2025 con el cubo de datos, con todos los datos que yo había hecho, digamos. Eso es solamente para que ustedes corrijan el error, a eso me estoy refiriendo. Profe, ¿sí lo crea con errores entonces? No, no, O no, no sea, lo crea con errores. Yo o sea, fíjate, cuando si, lo corrí me aparecieron dos o tres azules ahí, pero los azules son warning nada más, no eran errores. no, no, sí, pero si lo hace el proceso y sale todo rojo. Creo que te lo crea media, digamos, te lo crea algunas cosas Ah, sí, entonces lo algunas no. eliminamos después Entonces para no tiene corregir. sentido, está mal, digamos, que te lo crea media, porque vos querés que te cree la base de datos completa, porque vos querés trabajar con la base de datos completa cuando vayas a Power BI, no con una parte. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Piensen que realmente no es difícil. La primera vez que lo hagan, capaz que reniegan un poco, pero después que lo hacen dos o tres veces se van a dar cuenta que es muy sencillo, digamos. Fíjense que esto en el parcial, generalmente los chicos que practicaron no les llevan más de 10, 15 minutos como mucho, digamos, porque como ya tienen todo instalado, lo único que hacen es crear la conexión, la prueban, menos de 5 minutos lo tienen funcionando, digamos, pero lo tienen que probar. Y el último paso, fíjense que es trabajar con Power BI, con SQL Server Analysis Service. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entro a Power BI, así como ya trabajaron ustedes hasta ahora. Acá en origen, obtener datos, pongo Analysis Service. Luego pongo acá, bueno, el servidor. Acá lo importante es que coloque importar, digamos. Porque el importar me va a servir para decir con qué atributos quiero trabajar, digamos. En este caso le digo, utilizar las credenciales actuales de Windows. Y le digo que de ventas solamente quiero trabajar con la cantidad, el nombre del cliente y el trimestre. Piensen que es lo que está marcado. ¿Estamos? Entonces, esta consulta o este listado que yo voy a hacer en Power BI va a ser solamente con esos tres atributos, digamos, con la cantidad, el nombre del cliente y el trimestre, ¿no? Y luego, bueno, hago alguna operación. Fíjense que acá ya me aparece la cantidad, el nombre del cliente y el trimestre, digamos, que son los tres atributos con los cuales que yo seleccioné, digamos, puede haber seleccionado más, digamos. Pero esto es lo que el cliente va a ver, digamos, o el gerente va a ver, digamos. Entonces, fíjense que esto lo hago acá en la vista de tablas, o puedo ver acá cómo se vería con diagramas, ¿no? Entonces, el último paso, como ya tengo creado mi visual, ya tengo creado mi cubo de datos y tengo creado en la base de datos en Analysis Service, pongo Visual Studio, perdón, perdón, Power, variante, escribo Power, ahí lo levanta. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Cómo hago la relación con Analysis Service? Obtener datos, Obtener datos y después, hombre, análisis server, ahí está, lo veía. Analysis Service, ¿qué servidor? localhost, ¿sí? ¿Sí? No me acuerdo la verdad el nombre que tengo en esta máquina. Le pongo importar. Fíjense que ahí me trae. ¿De qué proyecto lo voy a traer?
El último, producto venta. 20, 25. Y de ese cubo, ¿qué atributo voy a seleccionar? De la tabla de hechos, que es la de venta, ¿cuál tiene que traer? ¿Cantidad? O pongámosle cualquiera, total, después ustedes lo prueban. De la tabla de cliente, ¿qué quieren que traiga? ¿El nombre del cliente, el domicilio o el ID? Recuerden que esto es lo que él va a ver, ¿no? Entonces, si yo le pongo el ID de cliente, al cliente no sabe, digamos, cuál es el cliente 100, 101, 103, qué es lo que sabe, o qué es lo que él distingue, El nombre, el nombre del cliente. Y de la tabla de tiempo, podría traer el mes. Entonces le pongo cargar. Fíjense que acá me está mostrando más o menos qué es lo que quedaría, cómo quedaría. Podría traer el mes y el trimestre si quieren. Vamos así sencillo. Le pongo cargar. Y después, con esto ustedes ya lo trabajaron. Están más filosos que yo. Fíjense acá, puedo ver la vista de datos y veo cómo quedan los datos. O la vista de cubo, la vista del modelo. Y veo cómo quedó armado las relaciones, con qué atributos me quedó, ¿no? Bueno, fíjense que ahí cierro,